¿Qué necesitamos reconocer para ejercer un liderazgo verdaderamente consciente? Esta pregunta no busca una respuesta inmediata, busca detenernos, porque muchas veces intentamos dirigir nuestra vida, acompañar a otras personas, liderar un equipo o tomar decisiones importantes sin haber aprendido primero a escucharnos. La curiosidad del alma nace precisamente de esa necesidad, crear espacio donde podamos detenernos, mirar hacia adentro, comprender el origen de lo que pensamos, sentimos, decidimos y repetimos. Mi nombre es María Hernández y soy fundadora de La Curiosidad del Alma. Este proyecto no nace solamente de una formación profesional, nace también de una historia de vida, de años de investigación, de aprendizaje y de transformación personal. Nace de comprender que el sufrimiento no desaparece porque lo ignoremos, porque nos mostremos fuertes o porque continuemos caminando sin mirar atrás. El sufrimiento comienza a transformarse cuando nos atrevemos a reconocer su origen, escuchar lo que intenta decirnos y asumir la responsabilidad de decidir qué queremos hacer con lo vivido. La curiosidad del alma integra dos dimensiones que conviven y se complementan. Por un lado, es una marca de acompañamiento personal, formación, liderazgo y desarrollo humano. Y por el otro, es una asociación sociocultural que trabaja para acercar estas herramientas a jóvenes, familias, colectivos vulnerables y comunidades que necesiten espacios de escucha, acompañamiento y participación. Dos formas de trabajar con un mismo propósito: transformar el sufrimiento en conciencia, la conciencia en decisiones y las decisiones en una nueva forma de vivir. Para nosotros el autoconocimiento no consiste solamente en saber cuáles son nuestras fortalezas o nuestras debilidades. Autoconocerse significa descubrir por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué elegimos determinadas relaciones, por qué repetimos patrones que sabemos que nos hacen daño, por qué sentimos miedo ante ciertos cambios, por qué nos cuesta poner límites, pedir ayuda, confiar o soltar o elegirnos. El autoconocimiento actúa como un catalizador que nos permite transitar hacia una libertad consciente, no una libertad sin responsabilidades ni consecuencias, una libertad que nace de comprender que no siempre podemos decidir lo que sucede, pero sí podemos aprender a decidir cómo relacionarnos con lo que sucede. Para acompañar este proceso desarrollé el método RAPSA. RAPSA significa reconocer, aceptar, perdonar, sanar y accionar. 5 movimientos que no representan un camino rígido ni una fórmula inmediata. Representan un proceso humano y consciente. El primer paso es reconocer la historia vivida, reconocer el dolor, las creencias, los límites, los silencios, las pérdidas y los patrones que hemos normalizado. No podemos transformar aquello que todavía no somos capaces de mirar. Reconocer no significa quedarnos atrapados en el pasado, significa observarlo con suficiente honestidad para comprender cómo continúa influyendo en nuestra vida presente. El segundo paso es aceptar. Aceptar no significa justificar lo ocurrido, conformarnos o decir que estuvo bien. Aceptar significa dejar de luchar contra el hecho de lo que sucedió. Mientras nuestra energía está ocupada preguntándose por qué ocurrió o deseando que la historia hubiera sido diferente, seguimos emocionalmente vinculados a aquello que queremos superar. El tercer paso es perdonar. Perdonar no es olvidar. Tampoco significa permitir que alguien vuelva a ocupar el mismo lugar en nuestra vida. Perdonar es liberar el rencor, la culpa y el peso emocional que sigue uniéndonos a lo vivido. A veces necesitamos perdonar a otras personas y muchas veces necesitamos perdonarnos por no haber sabido, por haber permitido, por haber permanecido, por habernos equivocado o por haber tomado decisiones desde el miedo, la necesidad o el dolor. Después llega a sanar. Sanar no significa borrar las cicatrices ni convertirnos en personas invulnerables. Sanar significa integrar, poder recordar sin volver a vivir emocionalmente lo mismo, recuperar la calma, comprender nuestras necesidades y construir límites, volver a confiar en nuestro criterio, comenzar a relacionarnos con nosotros mismos desde un lugar más consciente y finalmente accionar,
porque reconocer sin decidir puede convertirse en parálisis. Aceptar sin cambiar puede convertirse en resignación. Y sanar sin accionar puede dejarnos esperando a una vida que nunca llegará por sí sola. Accionar significa decidir y actuar en coherencia con la persona que somos hoy. No desde la identidad construida para sobrevivir, agradar o encajar, sino desde una identidad elegida conscientemente. Nuestro mundo interior necesita ser entrenado. De la misma forma que ejercitamos el cuerpo, podemos ejercitar la escucha, la presencia, la autorregulación, la expresión emocional y la capacidad para tomar decisiones. El mundo interno se ejercita de forma guiada como un músculo emocional. Por eso nuestro trabajo no consiste en decirle a una persona lo que debe hacer. Las respuestas más importantes no están afuera. Nuestro trabajo consiste en crear las condiciones, las preguntas, las herramientas necesarias para que cada persona pueda descubrir sus propias respuestas. Trabajamos la identificación emocional para disminuir la reactividad, la autorregulación para gestionar el estrés y modular el sistema nervioso. La expresión para aprender a comunicar necesidades, límites y emociones sin violencia. La toma de decisiones para responder con mayor claridad y menos impulsividad. Y los hábitos para sostener los cambios más allá de una sesión, un taller o un momento de motivación. Porque comprender algo intelectualmente no siempre significa haberlo integrado. La verdadera transformación aparece cuando aquello que comprendemos empieza a reflejarse en nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra forma de vivir. Todo proceso de cambio afecta al entorno. Cuando una persona empieza a poner límite, deja de asumir determinados roles o decide relacionarse de otra manera, el sistema que le rodea puede resistirse, porque la transformación interna puede aportar paz, soberanía personal y límites más firmes, pero también puede alterar el equilibrio existente en la familia, en la pareja, el equipo de trabajo o la comunidad. Y esto es importante reconocerlo. A veces cuando comenzamos a cambiar, las personas de nuestro entorno nos dicen, ya no somos los mismos, y tienen razón. Ya no somos exactamente las mismas, porque estamos dejando de responder desde el automático, el miedo o la necesidad de ser aceptados. Y el objetivo no es romper por romper, tampoco es imponer nuestra visión. El objetivo es aprender a sostener el cambio con responsabilidad, comprender sus consecuencias y construir relaciones más sanas, sin volver a abandonarnos para conservar una falsa armonía. Y desde esta mirada desarrollamos diferentes formas de intervención. Realizamos talleres a través de la asociación, donde acercamos herramientas de autoconocimiento, educación emocional, identidad, liderazgo personal y relaciones conscientes. Y desarrollamos talleres de liderazgo y formación para organizaciones, empresas profesionales y equipos que desean mejorar su bienestar, su comunicación y su capacidad de responder ante los cambios. También ofrecemos sesiones de indagación para identificar el origen de una dificultad, un bloqueo o una decisión que necesita claridad. Y también trabajamos procesos de alto rendimiento dirigidos a personas que desean alcanzar objetivos exigentes y sin perder su equilibrio o su identidad o su humanidad. Y desarrollamos acompañamiento de mayor duración porque sabemos que existen procesos que no pueden resolverse en una sola conversación. Y cada servicio tiene una necesidad diferente. No todas las personas necesitan lo mismo. Y no todas se encuentran en el mismo momento. Por eso tenemos que acompañar desde la escucha, la presencia, el respeto, la historia y el ritmo y la responsabilidad de cada persona. Porque la raíz representa el origen, el tronco representa la identidad que hemos construido y las ramas son nuestras decisiones. Los frutos son aquellos que finalmente compartimos con el mundo. Y si queremos cambiar los frutos sin mirar las raíces, probablemente repetiremos el mismo proceso con una apariencia diferente. Y la curiosidad del alma no se construye en soledad. Nosotros creemos en las alianzas, en la comunidad y en la colaboración entre personas, profesionales, asociaciones, empresas e instituciones. Y actualmente mantenemos presencia y colaboración con entidades locales, con redes profesionales nacionales y organizaciones internacionales. También utilizamos los espacios digitales como una herramienta de divulgación para acercar la información, conversaciones, recursos a personas que no siempre pueden acceder presencialmente. Y para nosotros cada colaboración amplía nuestra capacidad de llegar y escuchar y construir, porque no buscamos crear dependencia. Buscamos facilitar herramientas para que las personas y las comunidades desarrollen sus propios recursos y reconozcan su capacidad
y puedan participar activamente en la transformación de su realidad. Este camino comenzó con una experiencia personal, pero fue creciendo hasta convertirse en un proyecto colectivo. Y en junio del 2025 celebramos un encuentro internacional que permitió reunir historias, conocimiento, liderazgo y transformación. Y en octubre de 2026, Inquebrantables 2.0 representa un nuevo paso, un nuevo reto en esta evolución. Inquebrantables no significa que nada pueda derribarnos, y no significa negar el dolor ni mantenernos fuertes permanentemente. Ser inquebrantables significa que incluso después de caer podemos escucharnos, podemos aprender, podemos reconstruirnos y decidir cómo queremos continuar. Significa comprender que la adversidad deja huella, pero que la resiliencia puede abrir camino y que aquello que vivimos no tiene por qué convertirse en una condena. También puede convertirse en conciencia, aprendizaje, ejemplo y servicio.